Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente semana de actividades. Bienvenidos, estamos ya en la semana número 2 de la unidad número 3. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana. Bienvenidos, un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita Elena? Muy buenas noches, bienvenida, un gusto saludarle. Cristian, buenas noches. ¿Cómo está, compañero Luis? Buenas Bienvenido. noches, licenciado. ¿Cómo está Buenas noches, Edison? licenciado. ¿Cómo está Julio? Bienvenido. Buenas noches, Margarita, y buenas noches a todos. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y obviamente dentro de lo que los cortes de energía nos permiten estar interconectados. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Recuerden que esta semana ustedes no tienen tarea. Solo la primera semana va a estar habilitada, luego la segunda semana no tienen tarea, la tercera va a estar otra vez habilitada una tarea y la cuarta ya no tienen ninguna tarea. Pero eso sí, tienen la obligación ustedes que estar presentes en cada una de las clases. Las clases se mantienen en el número de cuatro en cada una de las semanas y obviamente solo las tareas son las que disminuyen a dos. Eso tienen que estar muy pendientes, por favor. Obviamente porque las explicaciones que se les va a dar en el transcurso de las cuatro clases explicativas, obviamente son parte del refuerzo académico para que ustedes puedan presentarse al desarrollo del test que ustedes van a tener al final de cada una de las unidades. De esa manera se va a venir trabajando de aquí en adelante. Ustedes van a tener solamente dos actividades activas, van a tener la actividad uno y la actividad 3. Esas son las actividades que ustedes van a tener dentro del desarrollo de este nuevo proceso, obviamente como manera de ayudarles para que ustedes puedan cumplir y alcanzar el objetivo que ustedes se han planteado dentro de este proceso educativo. Así que bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles el material de apoyo directo y vamos a ir analizando el tema, y este tema es bastante importante porque parte de la historia en cuanto al, entre comillas, el descubrimiento del continente americano por parte de Cristóbal Colón. Vamos a ver los viajes, vamos a dar una serie de características más, una pequeña reseña histórica en cuanto a los eventos más preponderantes que se dieron. Iniciamos, obviamente, el tema central, Europa y la exploración del mundo. Recordemos que no solo España, obviamente, desarrolló estos viajes en cuanto al descubrimiento de este nuevo continente. Obviamente sí, España fue el primero, pero no fue el único. Luego estuvieron los ingleses, luego los franceses y por último estuvieron los portugueses. Cada uno de ellos buscaban un pedazo, un territorio, obviamente, que dominar para el interés, en este caso, de las potencias europeas, de los grandes reinos europeos, del absolutismo europeo que estaba en boga justamente en ese periodo. Y vamos a ver cada una de estas etapas. Y vamos a ver la colisión de dos mundos. Los pueblos americanos permanecieron en total aislamiento tras la colonización inicial, que como vimos antes se realizó en diferentes oleadas, en 40.000 a 11.000 años antes de Cristo. El choque o colisión de las sociedades avanzadas del viejo mundo con la variedad de culturas del nuevo mundo comenzó bruscamente en el año de 1492 con el descubrimiento, entre comillas, por Cristóbal Colón de algunas islas en el Caribe densamente pobladas por indígenas americanos. La única llegada previa de pueblos europeos a América fue la de los vikingos, navegantes del norte europeo que en un nuevo muy reducido ocuparon Groenlandia entre los años 986 y 1500, con probables breves viajes a Terranova y la península del Labrador, pero estas visitas no fueron efecto alguno en las sociedades indígenas americanas. De acuerdo a historiadores y de acuerdo a investigadores en función de de historia, obviamente esta parte de este contacto que hicieron con pueblos vikingos, obviamente fueron a un 100% fueron comerciales. Eso quiere decir que ya generaron un proceso de intercambio de productos de los nativos americanos
con los vikingos. Entonces, decir que los españoles fueron los primeros pueblos o civilizaciones europeas las cuales estuvieron en contacto con los pueblos americanos, eso quedó totalmente descartado luego de desarrollar determinadas investigaciones. En cuanto a la expansión de los europeos, desde inicios del siglo XV, navegantes de la península ibérica se aventuraron cada vez más lejos por el Atlántico. Como fruto de estas expediciones, los portugueses colonizaron las Islas Madeira en el año de 1424, Azores en 1427 y Cabo Verde en el año de 1444, y los castellanos, las Canarias, comenzando en el año de 1402. Además, los portugueses empezaron a establecer puestos de comercio de oro y esclavos en las costas africanas. La ruta de la seda por la que grandes caravanas navegaban a Europa y África del Norte desde India y desde China, especias, seda, pólvora, joyas y otros productos de gran valor, se obstaculizó por la expansión de los turcos. Portugueses y españoles llegaron a pensar que acaso fuera posible llegar a Asia bordeando la punta del sur de África, quizás porque nadie lo había hecho ni lo sabía con certeza que este proceso, este viaje era acaso posible. Entonces, eso fueron unas de las causas por las cuales accidentalmente los españoles llegaron justamente a descubrir este nuevo continente, justamente por la obstrucción que se dio a esta gran ruta de la seda que les permitía a los europeos comercializar esclavos, comercializar oro, comercializar determinadas especies, obviamente desde las costas africanas. Eso fue una de las partes fundamentales, cómo accidentalmente llegaron a dar con el continente americano. En cuanto a los reyes católicos, el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en el año de 1469, ambos de 18 años, unificó los dos principales reinos de España en un gobierno fuerte y eficaz, por lo que el Papa les concedió años después el título de reyes católicos. Un punto clave de su eficacia fue que decidieron que cada uno tendría poder total sobre los territorios del otro. Otra razón fue el apoyo de las ciudades y la pequeña nobleza que fortaleció a la monarquía frente a las ambiciones de poder de eclesiásticos y señores feudales de aquella época. Ya tenían una serie de problemas que posteriormente les irían haciendo tambalear en el poder que ostentaban hasta ese entonces los reyes católicos. Eso les permitió emprender la conquista territorial de la península tanto hacia el norte sobre Navarra, que aceptó someterse a la corona unificada, como hacia el sur sobre el reino árabe de Granada. Las operaciones militares comenzaron en el año de 1480 y culminaron en el año de 1492, cuando los reyes católicos tomaron Granada. Su reinado significó el paso del mundo medieval al mundo moderno de España. Cuando hablamos del mundo medieval, hablamos de los grandes castillos que ustedes han visto, de los caballeros con armaduras metálicas y otras cosas más, que en las películas parecería que son de ciencia ficción o que son parte de fábulas, pero no, en realidad las cosas se dieron así. Y obviamente dentro de estos procesos, poco a poco, todas estas etapas fueron desapareciendo y España dio una transición en cuanto al mundo medieval en el cual vivía y obviamente se orientó hacia el mundo moderno, hacia la administración moderna de España. Y ese salto a la modernidad también significaría la desaparición total en cuanto a al absolutismo, esto es, a los reyes o nobleza que estaban al mando, que estaban al control y a la administración de determinados reinos. Esto les significó prácticamente la decadencia de todo este gran imperio que se daba, este gran poder que ellos tenían en este proceso. En estos contextos, obviamente, nace la idea de generar viajes, obviamente, de la idea que tenía en primera instancia Colón, esta idea divagada y para aquel entonces una idea totalmente descabellada, que la Tierra no era plana, que la Tierra no tenía la forma que hasta ese entonces, obviamente, determinados investigadores tenían de la idea sobre la Tierra, sino que más bien que la Tierra era esférica.
la mayoría de los científicos, de los investigadores, historiadores, geógrafos de aquella época se burlaban de Cristóbal Colón, pues consideraban que estaba loco, consideraban que era una idea totalmente descabellada. Entonces, en tal virtud, obviamente, muchas veces la petición que hizo Colón a los reyes católicos, de Fernando y de Isabel, obviamente no tuvo asidero, hasta que tanto insistir, obviamente se dio paso a la idea descabellada. Entonces le facilitaron, especialmente Isabel de Aragón, perdón, Isabel de Castilla, les facilitó barcos, le facilitó joyas para que pudiera subvencionar todo el viaje. Como no tenían una idea certera de que los viajes que iba a desarrollar, o el viaje, el primer viaje que iba a desarrollar Cristóbal Colón, tendría un final adecuado, tendrían, dicho de otra manera, un final feliz. Obviamente, embarcaron como tripulación en los tres barcos, en las tres carabelas que nosotros ya conocemos, que son la Pinta, la Niña y la Santa María, a personas en situación de calle en aquel momento, a personas iletradas, a personas que eran proscritos, a delincuentes. En España los embarcaron en este viaje y obviamente los mandaron porque sabían que obviamente si no tenía éxito y estaban más que seguros en aquella época que este plan que tenía Cristóbal Colón no iba a tener un fruto adecuado, la mayoría perecería en el océano. Entonces no les convenía enviar un equipo de soldados, de ejército totalmente entrenados, porque prácticamente se perderían. Entonces, así que prácticamente corrieron con buena suerte. Es por eso que incluso cuando llegaron acá, Francisco Pizarro, uno de los oficiales que estaba al mando de una de las naves, obviamente no, recordarán un pasaje histórico cuando uno de los emperadores incas le escribió Dios en la uña, él no pudo leer. Entonces, significaba que incluso eran analfabetos, eran lo peor que habían embarcado en los barcos como tripulación hacia el nuevo continente. Obviamente que a un inicio ellos desconocían que iban a dar con este gran hallazgo en cuanto a territorios, en cuanto a cosas de valor como oro, plata, piedras preciosas, y obviamente se llevaron de aquí del continente americano. Dentro de estas características, vamos a ver, Colón insiste en su propuesta a los reyes católicos de España. El plan de Colón, no ir al sur y al este como los portugueses, sino ir hacia el oeste para dar la vuelta a la esfera terrestre y llegar a Zipango, es decir, al Japón, había sido rechazado por el rey Juan de Portugal en el año de 1483 y por los reyes católicos en el año de 1486. Pero no cegó de su propuesta, él partía de la idea que la Tierra era esférica, cuestión controvertida en la época porque había quienes juraban que la Tierra era plana, otros que era una isla en un mar, a cuyos extremos había monstruos e ideas aún más disparatadas que tenían hasta aquella época. No tenían una idea exacta. Entonces, pese a todos esos intentos, obviamente en algún momento, como les había mencionado, la reina Isabel de Castilla aceptó esa idea que en un inicio era totalmente descabellada, pero obviamente que a España le significaría el contraste y el fortalecimiento en cuanto a su economía, pues España en aquel momento obviamente estaba atravesando una serie de conflictos bélicos con otros imperios, y esto obviamente le había significado una decadencia en cuanto a personal, en cuanto a la parte económica, y obviamente estaba un poco en decadencia. No obstante, posteriormente, dentro de estos contextos, obviamente tuvo que soportar incluso la invasión de los franceses, la ocupación totalmente de los franceses sobre los españoles. Aquí tenemos en este mapa temático, tenemos la lucha contra el Islam y la reconquista de España en el año de 1492. Aquí nosotros podemos ver en estos mapas temáticos cómo se dieron de acuerdo a los siglos, cómo se fueron dando cada una de estas etapas.
¿Por qué los reyes aceptaron el plan de Colón? Principalmente porque Portugal había cerrado el paso a España en las rutas de África, en las rutas de la seda que se conoce. Las Islas Canarias, en cuya conquista completa estaban empeñados los reyes católicos desde el año de 1477. Eran una puerta excelente hacia rutas alternativas. Colón ofreció alternativas de España, un estado que las necesitaba y que estaba preparado para este tipo de empresa. La España unificada poseía en el año de 1492 una poderosa maquinaria de guerra, una sólida economía, experiencia naval y potencial científico y tecnológico, tales como matemáticos, geógrafos, astrónomos y constructores navales, que habían sido formados en una mezcla de tres culturas, los Buenas judíos, noches, los Licen. musulmanes y los cristianos. Dígame, compañero. Buenas noches, compañero, dígame. ¿Estás recién ingresando a clases? Bueno, como les había dicho, todos estos científicos, todos estos tecnólogos, matemáticos, geógrafos, habían sido 100% formados en una mezcla de tres culturas, los judíos, los musulmanes y los cristianos. Recordemos, en clases anteriores ya habíamos nosotros analizado, habíamos visto, por ejemplo, la expansión del Islam. El Islam trajo una serie de cambios culturales, especialmente dentro del área científica, de una innovación y aplicación en cuanto a las matemáticas, en cuanto a las bellas artes, en cuanto a la arquitectura y otras cosas más que fueron fundamentales, no solamente en aquellos tiempos, sino también han trascendido hasta nuestros días. El mismo año, en el año de 1492, apareció la primera gramática de la lengua castellana, que fue la nebrija, símbolo de la cultura y de la consolidación del reino. Esos son los aportes en cuanto al desarrollo que se generó en esta etapa y también el por qué aceptaron los reyes católicos este plan descabellado hasta aquel entonces de Colón. Una vez que fue aceptado estos viajes, que fue aceptado todo este proceso, inician los procesos de viaje de Cristóbal Colón. Y en este contexto, el 3 de agosto de 1492, Colón inicia su viaje desde el puerto de Palos de la frontera. La expedición de tres naves en la que hubo intentos de rebelión por medio de lo desconocido llegó a una pequeña isla de las Antillas, que es Guananí, hoy una de las islas de las Bahamas, el 12 de octubre. Después llegó a las islas La Española y Cuba, regresando al puerto de Palos en marzo de 1493. Se le reconocieron los títulos de gran almirante y virrey. Colón realizó 4 viajes a lo que hoy conocemos como América. El primer viaje en el año de 1492, el segundo viaje en el año de 1493 a 1496, el tercer viaje en 1498, del que regresó preso, y el último viaje en 1500, siendo absuelto de los cargos en el año de 1502 y por último el cuarto y último viaje en el año de 1502 a 1504. Pregunta de examen: ¿en qué año se desarrollaron? Y de aquí obviamente se va a tomar para esta unidad, así es que ya saben de dónde tomar. ¿Cuáles fueron y en qué año se desarrollaron los viajes de Cristóbal Colón? Aquí tienen. Son 4 viajes que realizó y aquí tienen todas las fechas. Obviamente hasta la muerte de Cristóbal Colón, cuando siguió creyendo que había llegado a Asia por la ruta occidental, pero en realidad se había encontrado con un continente desconocido en Europa y América. Que obviamente todavía seguía perdido, todavía seguía absorto en cuanto a este nuevo continente, ni siquiera sabían exactamente a dónde habían llegado. Entonces, pero esos son los viajes que había desarrollado Cristóbal Colón, los 4 viajes. Y obviamente después de esto, de este proceso, no solamente España, como toda noticia, empezó a regarse en toda Europa el descubrimiento de nuevas tierras. Y por ende ya no solo España quería, obviamente, quería el control de territorios en el continente americano, como les había dicho al principio, estaban también Portugal,
Estaba también los ingleses y también los franceses en determinadas circunstancias que nosotros ya vamos a ver más adelante en el contexto histórico. Castilla y Portugal acordaron partirse sus zonas de expansión mediante el Tratado de Tordesillas en el año de 1494. Un meridiano situado a 370 leguas al oeste del Cabo Verde separó las dos zonas de influencia, la occidental para Castilla y la oriental para Portugal. De esta manera, la costa africana y el actual Brasil quedaron en manos portuguesas y el resto de América en manos de los castellanos, o sea, de los españoles. A eso se denominó el reparto del Nuevo Mundo, el reparto del continente descubierto. El llamado descubrimiento descuadró muchas de las ideas preconcebidas en el viejo mundo, no solo en geografía, qué forma tenía la Tierra, sino en filosofía, teología e historia. A la vez impulsó decisivamente la expansión mundial de Europa. El oro y la plata de América hizo ricos a la corona, banqueros y también a conquistadores. Los dos continentes se enriquecieron con el intercambio de productos agrícolas, animales y domésticos, sin obviamente menoscabar también el extracto en cuanto a los esclavos que se desarrolló, la explotación también en cuanto a la aplicación de minas, obrajes y otras actividades más que desarrollaron los españoles en suelo americano al fin de explotar lo más que podían las riquezas del suelo americano. Obviamente, eso consideró o eso obviamente determinó que el imperio español, que por las diferentes guerras, por los diferentes problemas que habían enfrentado, obviamente se pudieran recuperar económicamente justamente por la extracción del oro, de la plata y de determinadas actividades o recursos minerales preciosos, obviamente que se extrayeron del suelo americano. En el siguiente mapa nosotros vamos a ver los diferentes viajes de Cristóbal Colón y nosotros tenemos por colores los cuales ustedes pueden ver. Aquí tenemos el primer viaje. El viaje de ida fue en agosto de 1492, octubre de 1492, mientras que el viaje de retorno fue en marzo de 1493. Aquí tienen el primer viaje que desarrolló Cristóbal Colón, que se encuentra en color verde. Ya saben, zarparon del puerto de Palos y obviamente llegaron a la isla de las Antillas, lo que hoy es obviamente la isla de las Antillas. El segundo viaje, el viaje de ida, se desarrolló en septiembre de 1493, el viaje de regreso en marzo de 1496. El tercer viaje se desarrolló el viaje de ida en mayo de 1498, el viaje de regreso en noviembre de 1500, cuando regresó en calidad de detenido. Y el cuarto viaje y último, el viaje de ida lo desarrolló en mayo de 1502 y el viaje de regreso en noviembre de 1504, quien sería ya lo último, y obviamente con ese, obviamente, que sería su parte final, pues fallecería Cristóbal Colón años después. Entonces son los viajes que nosotros podemos observar por diferentes colores que ustedes tienen en su material de apoyo para que ustedes puedan hacerse una idea cómo se desarrollaron los diferentes viajes que desarrolló Cristóbal Colón y obviamente que a nosotros nos significó la pérdida de nuestra propia identidad, pues obviamente los españoles ya sabemos todos las actividades negativas que desarrollaron en suelo americano, todos los perjuicios, obviamente que significó el ingreso de los españoles a suelo americano. Pues recordemos que en América ya existían preconcebidas determinadas civilizaciones, imperios, obviamente, que se iban formando, tales como los aztecas, en lo que hoy es México, parte también de Centroamérica y también el imperio Inca, que estaba en Sudamérica. Esas son las civilizaciones precolombinas obviamente que estaban situadas aquí en suelo americano y que cada una de ellas ya tenía un proceso de expansión, de organización, de jerarquía, como lo vinieron desarrollando las culturas europeas y también las culturas orientales que posteriormente, obviamente, ese significaría una evolución. Lo mismo sucedió acá
el mismo proceso también seguían las diferentes civilizaciones que estaban en suelo americano. ¿Qué es lo que hicieron los españoles? Prácticamente poner un stop, poner un alto y destruir todo ese proceso de evolución que estaban teniendo estas culturas. E imponer todo lo que son religión, cultura, economía y una serie de cosas más en cuanto a la organización política, social, que se vinieron a imponer en suelo americano. Vamos a ver un poco más sobre los viajes de expedición de Cristóbal Colón. Vamos a hacer un poco más énfasis en estos viajes porque de ello también depende comprender a mejor manera cómo se desarrolló todo este proceso de invasión, porque ni siquiera fue conquista o descubrimiento, como habíamos visto anteriormente, sino fue un proceso de invasión y también de hurto, de robo de todas las riquezas que tuvieron los imperios precolombinos aquí en suelo americano. En ese sentido, Cristóbal Colón, España y el Nuevo Mundo, el 3 de agosto de 1492, aconteció el primer viaje de Cristóbal Colón, también conocido como el viaje del descubrimiento, una expedición marítima capitaneada por el navegante al servicio de los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, respectivamente, con la finalidad de encontrar una nueva ruta de comercio hacia las Indias. La expedición salió aquel día del puerto de Palos de las Fronteras. En la actualidad se ubica en Huelva, España. En dicha expedición participaron tres embarcaciones, la Carabela, la Pinta, la Carabela La Niña y la Nao Santa María, al mando de Martín Alonso Pinzón, Vicente Llanes Pinzón y Cristóbal Colón. Ellos fueron los navegantes respectivamente de cada uno de estas carabelas, respectivamente. Con base en la versión de Fray Bartolomé de las Casas, se sabe que se dirigieron en primera instancia hacia las Canarias, donde se tuvo que arreglar el timón de una de las embarcaciones, en este caso de la Pinta. El regreso de la expedición sucedió el 16 de enero de 1493. Unos días más tarde, una tormenta separó las dos naves, pues para ese entonces el nao Santa María había encallado. La Pinta llegó a Bayona, actualmente Galicia, a finales de febrero y anuncio de los Reyes Católicos del descubrimiento, obviamente anunció a los Reyes Católicos el descubrimiento de nuevas tierras, ya tenían la idea que habían llegado a nuevos territorios. Entre tanto, la niña en la que viajaba Colón hizo escala el 17 de febrero en la isla Santa María. El día 15 de marzo, Colón regresó al puerto de Palos y al mes siguiente fue recibido en Barcelona por los Reyes. Para conmemorar un año del inicio de los viajes de exploración de Cristóbal Colón, la Mapoteca Manuel Orozco y Berra presenta también una serie de relatos, una serie de historias basadas en hechos reales en los cuales obviamente se puede también, para los que tengan la oportunidad de ver este documental en YouTube, es bastante importante porque ahí ustedes pueden ver todos los eventos más preponderantes y más interesantes que se dieron en cada una de las carabelas. Y dentro de ellos la que se dio en la que estaba al mando de Cristóbal Colón, pues muchos de ellos prácticamente al estar muchos días en alta mar, no tener avistamiento de ninguna tierra a la vista. Obviamente muchos de ellos buscaron rebelarse, buscaron amotinarse en contra del almirante Cristóbal Colón, pero al final lograron apaciguar los problemas internos de cada una de las embarcaciones al obviamente avistar tierras sin saber a dónde obviamente estaban llegando. Esto, como ya les había mencionado anteriormente, esto convirtió obviamente o dio origen a nuevos ricos, porque prácticamente los navegantes, la tripulación que estaba en cada una de estas embarcaciones, obviamente al encontrar todos los materiales preciosos que había aquí en suelo americano, obviamente esto les significó ingresar a un mundo de opulencia, a un mundo de riqueza que ellos no estaban acostumbrados. Como les había dicho, la mayoría de los tripulantes que estaban a cargo de estas embarcaciones fueron personas, obviamente, que se encontraban en situación de calle, en situación, en características de delincuentes y otras características más de lo peor que obviamente existía en España.
pues no estaban seguros de lo que iban a encontrar, ni siquiera si es que iban a regresar con vida. Esos son partes del tema que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Compañeros, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Recuerden que esta clase estará subida para que ustedes de pronto puedan volverla a revisar en contados minutos. Nos estamos viendo en la siguiente hora, en la siguiente clase.